Los años de 1984 y 1985 habían sido difíciles para la organización israelita de aquellos años, la cual se hallaba en un estado depresivo por la pérdida de 2 de sus congregaciones. Fue en ese contexto en el que el Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Dios Israelita La Aurora, junto con otro grupo musical, comenzó un avivamiento en dicha organización. En 1986, el Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Dios Israelita La Aurora se presentó en una congregación de la colonia San Andrés Totoltepec, delegación Tlalpan, para iniciar sus presentaciones fuera de su localidad. Desde sus inicios, apenas 3 meses antes, habían estado contagiando con el gozo de Dios a la congregación de Ciudad Nezahualcóyotl, donde bajo la dirección del ministro Rubén Loyola Pineda y la asesoría del hermano Isaac Loyola Díaz, el hermano Israel Loyola Díaz había comenzado a organizar dicho ministerio. En este video, algunos de los jóvenes que formaron parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Dios Israelita La Aurora durante sus presentaciones de 1986 a 1992 nos cuentan la historia de sus comienzos. Recordar aquellos días me llena de grande alegría. La generación de 1986 fuimos un grupo muy unido. Visitamos el DF, visitamos Toluca, Puebla, Morelos y muchos lugares más. Los hermanos nos rodeaban cuando nos poníamos a cantar en todos los lugares que visitamos. Nunca buscábamos la gloria personal. Teníamos mucha fe en la predicación de nuestro Dios, la cual recibíamos del ministro Rubén Loyola. Éramos un grupo incansable, alabábamos a Dios de día y de noche. Estábamos llenos de ese espíritu de alabanza. No éramos artistas, éramos personas contentas alabando a Dios. Nos gustaba mucho, pero mucho cantar. En aquellos años no había música propia. Yo tuve que retomar algunos cantos de una estudiantina de la localidad de Sector Popular. Recuerdo 3 cantos muy bonitos que cantaba con la generación 86, Miles de Almas, Yo Espero la Mañana, Misionero. Más adelante retomé algunos cantos de la iglesia donde asistía, por ejemplo, el Salmo 66, Dios tenga misericordia, Con mi voz, Alma mía, y de esa manera comencé a poner música en el grupo de la generación 86. La insistencia del ministro Rubén Loyola era que no podíamos ofrecerle a Dios una música que había sido creada para exaltar al hombre y su entorno. El ministro Rubén Loyola quería que se creara una música santa, que desde sus orígenes fuera una música ofrecida a Dios. Sin tener muchos conocimientos musicales, lo primero que se le ocurrió fue tomar la letra de un salmo de la Biblia, el Salmo 8. Construyó una melodía que iniciaba simulando el estilo de canto llano que hace 2000 años se usaba en la iglesia. Lo armonizó con un cambio abrupto de acorde mayor a menor, luego de acorde menor a mayor y usó un ritmo popular. Armonizó las voces y así nació su primera composición para Dios, el Salmo 8. Así comencé a hacer un intento por crear una música diferente a la que había en aquellos años en nuestra organización. A la fecha, el ministro Israel Loyola ha compuesto alrededor de 200 alabanzas. Las circunstancias no me permitieron realizar una grabación con la generación 86, pero logré rescatar grabaciones en vivo, grabaciones de ensayos que realizábamos en los domingos, y de esa manera pude perpetuarlos en un CD casero
que lleva como título Generación 1986-1992. Al Ministerio de Alabanza después de 1992 provenían de congregaciones diferentes a las iglesias israelitas. La doctrina que predicamos en la Aurora les convenció y con gozo se incorporaron a nosotros. Ellos cosecharon parte del trabajo realizado en la generación de 1986, porque con ellos en 1994 se realizó nuestra primera producción de estudio y el tema del cassette fue Renuévame el Espíritu, Señor. El tema Renuévame el Espíritu, Señor es un tema que recuerdo con mucho cariño. Es una oración que Dios escuchó. Después de aquella alabanza, la iglesia en la Aurora fuimos sometidos a una experiencia de renovación que prevalece hasta el día de hoy. La sociedad está en un constante cambio. Sus cambios son fáciles de identificar a través de sus diversos géneros musicales. Los cambios sociales impactan de alguna manera también a la iglesia. En aquel tiempo se entonaban himnos tradicionales con los que la gente madura se identificaba perfectamente con Dios, pero los jóvenes necesitaban un nuevo estilo de música con el que, a la velocidad que se atraviesa la juventud, necesitaban ellos identificarse con Dios. A eso se debe que el ministro Rubén Loyola le solicita al ministro Israel Loyola el ponerse a escribir, el ponerse a componer las alabanzas con las que los jóvenes se llenaban de júbilo al entonarlo. Un dato importante es que era una música con la que el joven exaltaba no al hombre, sino al mismo Dios. Para esos años, Dios me había permitido concluir mis estudios en Bellas Artes y con los conocimientos adquiridos fui reuniendo una serie de alabanzas que para el año 2000 se convirtieron en nuestra producción Toda la tierra te adorará. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre, Jehová. Y recuerdo que para esa producción mi hermana Cora Loyola me aportó el 50% para poder realizarla. Después de la producción Toda la tierra te adorará, el ministerio de la Iglesia de Dios Israelita La Aurora vivió uno de sus momentos más difíciles. De 1995 a 1999, solo tuvieron presentaciones a nivel interno. Hubo pocas composiciones propias. Se tuvo un leve retroceso en los trabajos de alabanza porque nuevamente se empezaron a importar melodías provenientes de otras congregaciones. Durante este periodo conocido como el de la generación 2000, dos jóvenes entusiastas, los hermanos Jonathan Pichardo y Jefté Pichardo, empezaron a mostrar talento musical y con estos músicos, el ministro Israel Loyola Díaz comenzó a proyectar una siguiente producción. Después de la segunda grabación del disco Toda la tierra te adorará, el hermano Israel Loyola me entrega la estafeta de los trabajos musicales en el año 2001 y con ello la responsabilidad de tocar las alabanzas en vivo para darle promoción a este disco y con ello la necesidad de poder encontrar jóvenes talentosos, jóvenes de virtud, que pudieran tocar su instrumento con amor, con sentimiento. Y uno de ellos fue mi hermano Jefté. En el año 2003, por necesidades de trabajo, tuve que abandonar los trabajos musicales, pero mi hermano Jefté le dio continuidad a ese trabajo. Tu perdón es mi redención.
sangre pagó mi salvación. Tu sangre pagó mi salvación. En tu amor salvo soy, Señor. Tu verdad. En 2003, al finalizar la grabación del álbum Toma mi vida, enfermó Jepté. Los médicos le pronosticaron una semana de vida. La iglesia estuvo orando por él y por gracia divina vivió 3 años más. Durante su recuperación me dijo, ahora sí vamos a hacer una buena grabación. Su papá le había comprado un teclado para poder hacer pistas. Honestamente, yo no sabía todavía cómo se iba a llamar la siguiente producción, pero le dije, vamos a producir música, porque yo sentía que teníamos que seguir componiendo alabanzas para Dios. Del año 2005 al 2011 se hizo promoción al disco Toma mi vida. Recuerdo que tenía poco tiempo de haber ingresado al Ministerio de la Alabanza de esta iglesia, cuando el ministro Israel Loyola me invitó junto con otros jóvenes a realizar la promoción en la radio del disco Toma mi vida. En abril de 2005 acudimos a la estación de radio 1440 de AM, fuimos recibidos muy bien y nuestra música gustó a los radioescuchas. Recuerdo también que mientras preparábamos las pistas del siguiente álbum, tuvimos la oportunidad de poder ir a la radio a darle promoción a ese disco. Toma mi vida, quiero alabar, nombrar tu nombre, poderte amar. Unas semanas antes de morir, Jepté visitó al ministro Rubén Loyola en su domicilio y ahí nos entrevistamos. Me entregó un disquete en la mano y me dijo, como te prometí, esto es lo que pude hacer, lo demás te toca a ti. Semanas después, murió. Hay cosas que a veces no comprendemos, pero me consuela saber que la voluntad de Dios siempre es buena. Después del sepelio de Jepté, llegué a mi casa, tomé mi guitarra, me puse a tocar y así nació el canto de Dios poderoso. Pensé que podría ser el título del siguiente CD, pero la voluntad de Dios fue que el siguiente CD se llamara Al que está en el trono y al Cordero. Sabía que teníamos que grabar una nueva producción, teníamos que hacer una nueva producción y me puse a hacer un inventario. Tenemos una persona que puede responsabilizarse del audio, tenemos músicos, tenemos nuevas canciones, tenemos recursos. Además, pensé que podríamos llegar a montar nuestro propio estudio de grabación. Di instrucciones al hermano Pablo, que se ha encargado de los ensayos musicales con el grupo aquí en La Aurora, ya desde hace algunos años, también al hermano Elío Loyola para que nos ayudaran con la armonía de las voces para la producción del CD Al que está en el trono y al Cordero. Y luego convoqué también a todo el Ministerio de Alabanza. La producción del disco Al que está en el trono y al Cordero, nuestro hermano ministro Israel Loyola, de las 40 pistas que hizo mi hermano Jepté, tomó 5. Yo tuve la oportunidad de hacer otras 5 y mi hermano Israel hizo otras 2. Creo que Dios quiere cumplir sus propósitos. Él quiere traer a mucha gente a través de su alabanza. Me gustaría que este testimonio de fe pudiera ser grabado, no sé, a lo mejor en un video, para que muchas personas sepan que Dios cumple sus promesas. A nosotros nos ha venido cumpliendo una promesa desde hace muchos años. Una promesa que se encuentra escrita en el capítulo 4, versículo 18 del libro de los Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo quisiera que mucha gente se entere de que Dios sí cumple sus promesas.
en todo aquel que le pueda creer. El Señor Jesucristo nos enseña que al que cree, todo es posible.